Vayan por favor a Gálatas en el capítulo 4 y vamos a continuar ahí. Ya estamos en la segunda parte de esta epístola. Estamos casi pues ya en la fase no final, pero sí capítulo 5, capítulo 6 nos los vamos a aventar pues básicamente en dos sesiones más. Y bueno, ¿qué les parece si oramos en esta noche? Que el Espíritu Santo nos hable, ¿está bien? Señor, gracias por tu presencia, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú quieres moverte y quieres hacer tantas cosas en medio de tu iglesia. Así oramos en el nombre de Jesús, que también a través de tu palabra hoy traigas luz, traigas revelación a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y saludo a todos los que nos están viendo allá en sus casas, en las transmisiones, en otras ciudades y aún en otros países que nos están siguiendo a través de ya sea de Facebook o de YouTube. Pues bienvenidos todos, un abrazo hasta sus hogares. Muy bien, vamos a Gálatas en el capítulo 4. Hemos dicho que Pablo es como un abogado defensor, ¿sí? Lo habíamos hablado anteriormente. Un abogado defensor del Evangelio de la Gracia, que usa una serie de argumentos para defender su punto, ¿sí? Desde argumentos históricos hasta argumentos bíblicos, hasta argumentos sentimentales, porque les habla como un papá tratando de que sus hijos reaccionen. Pero ahora usa el último de los argumentos para defender su postura como un apologeta del Evangelio de la Gracia, o sea, de que confiamos únicamente en Cristo para salvación y no hay esfuerzo humano que pueda añadirle a nuestra salvación. Nosotros, ¿cómo lo decimos? Nosotros en respuesta al amor de Dios vamos creciendo como un hijo crece en la casa de su padre por amor, sabiendo que Él cuida de nuestras vidas. Pero Él ahora usa el último de los argumentos y es algo que se le llama el argumento alegórico. Ahora tú dirás, pues ¿qué es alegórico? Yo conozco, dirás tú, a lo mejor mi mujer es alegadora, pero no tiene que ver con eso. Alegórico tiene que ver con déjame te explico aquí el significado más del diccionario, ¿verdad? Alegoría es una serie de personas y acciones que representan significados escondidos para que la narrativa se pueda leer en dos niveles, el literal y el simbólico. Entonces eso es una alegoría. Y Pablo, ¿qué hace? Él toma como de una manera alegórica, toma una historia, o más bien la vida de Abraham, de Sara y su caminar a lo largo de la vida, los toma como una alegoría para mostrar, para encontrar un significado especial que nos quiere comunicar. Ahora, paréntesis, yo nada más quiero hacer una aclaración aquí. Eso lo pueden hacer los apóstoles. Nosotros no podemos agarrar pasajes del Antiguo Testamento y tratar de darles un significado que a nosotros en nuestra imaginación se nos ocurra. Nosotros no estamos realmente autorizados para cambiar la intención original del Espíritu Santo al darla a conocer a través de la palabra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque de repente hay gente que se atreve a hacer unas tremendas alegorías de pasajes que no aplican. Aunque suenen muy bonitos, estén gramaticalmente muy bien armados, no aplican en la verdad, en la consistencia, en el patrón general de la palabra de Dios. Y hay alegorías muy buenas que tú puedes leer actualmente. Por ejemplo, en 1686 fue escrita la alegoría cristiana más famosa en todo el mundo. De hecho, se dice que es el escrito cristiano número 2 después de la Biblia, que es El Progreso del Peregrino. Yo no sé si tú lo has leído. Es un libro que te lo recomiendo ampliamente. Yo lo leí hace muchos años y ahora en la pandemia me lo ordené ahí por Amazon o una de esas servicios. Me llegó, lo volví a leer y es como entrar en un mundo padrísimo donde es una alegoría de un cristiano que sale de la ciudad de destrucción y en su camino hacia el cielo. Entonces, si tú quieres leer buenas alegorías, ahí está El Progreso del Peregrino. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar para ver por qué Pablo usa este argumento alegórico. Número uno es porque él directamente lo dice.
Gálatas capítulo 4, versículo 24, ahí es donde lo dice. Vamos a leer ese versículo y luego nos vamos a regresar unos cuantos versículos para retomar la historia en cuanto a la vida de Abraham, de Sara y todo lo que sucede en el transcurso de su caminar por esta vida y cómo nos habla a nosotros en cuanto a la defensa del Evangelio de la Gracia. Pero el versículo 24 dice: lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, hablando de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, o sea, hablando de que él está haciendo una figura, un simbolismo de algo que él ve en el Antiguo Testamento y aplica en el Nuevo Testamento para distinguir claramente la diferencia entre el Evangelio de la Gracia y lo que es el esfuerzo humano o la ley que Pablo viene aquí y nos habla. Entonces, vamos a empezar leyendo versículo 21, capítulo 4 de Gálatas. Ahí empezamos en esta sección y dice: díganme ustedes que quieren estar sujetos a la ley, porque recuerda que esta es la problemática con los Gálatas. Los Gálatas son un grupo de iglesias que a Pablo les viene y les predica. Es una iglesia gentil que actualmente está ubicada en la zona de Turquía, en el centro del país. Y ahí estaban una serie de iglesias a las que Pablo va, les predica el evangelio, se convierten, empiezan a ser transformados. Pero alguien más viene, un intruso viene, les empieza a hablar de que para ser creyentes, y esto lo veíamos en semanas pasadas, era necesario también obedecer la ley de Moisés. Y es donde Pablo, como ese abogado defensor, se mete para defender este argumento del evangelio de la gracia. Y seguimos leyendo un poquito más. Hace Pablo una pregunta: ¿no han oído lo que dice la ley? La ley es el Pentateuco, ¿ok? Recuerda que el Antiguo Testamento está dividido básicamente en 3 secciones para los judíos. Nosotros en nuestra Biblia actual, que es la misma Biblia, lo dividimos en un poco más de secciones, porque está el Pentateuco, están los libros históricos, los poéticos y los proféticos. Sí, es como nosotros lo dividimos. Pero realmente los judíos meten dentro de los libros históricos también, lo poético, ¿sí? Entonces, cuando Pablo se refiere a la ley, se está refiriendo al Pentateuco, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que era considerado la ley. Y aquí es lo que les está diciendo a ellos. Versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Entonces leemos estos 2 versículos y tenemos que familiarizarnos un poquito, obviamente, con la vida del patriarca. Si tú has leído la vida de Abraham, el primero de los patriarcas, pues sabes ahí cómo fue su trayectoria. Pero yo lo que hice aquí es que para poder entender la historia nos vamos a ir con la edad de Abraham, para poder entender los eventos a los cuales Pablo se está refiriendo en estos versículos que estamos leyendo aquí en Gálatas. Fíjate, Dios llama a Abraham cuando él tiene 75 años. ¿Sí? 75 años. Ya para ese entonces los hombres vivían entre 70 y 80 años. Ya para ese entonces el Señor había bajado la edad del ser humano de vivir cerca de en los tiempos antiguos, los descendientes de Adán, de Eva, los primeros hijos que tuvieron, ellos vivían muchos años. Pero después de eso, y debido a la maldad, Dios bajó los años a 120, pero a 120 seguían siendo muchos, y estableció la edad en 70 u 80 años. Sin embargo, algunos de los personajes bíblicos que caminaban con la bendición de Dios, ellos podían vivir un poco más de tiempo. Número 1, por eso, y número 2, porque eran de la línea, se le llama semítica, o sea, provenían de Adán directamente. Entonces ellos traían todavía este tipo de genes de gente muy sana. Entonces
vemos la historia de que Dios llama a Abraham cuando él tiene 75 años, y la historia nos va diciendo que su esposa tiene 10 años menos, o sea 65 años. Cuando Dios les llama de que salgan de Ur de los caldeos y vayan a la tierra de Canaán, que es la actual Palestina, donde está Israel ubicado actualmente, pues ellos obedecen, se quedan ahí en Harán, en un lugar donde muere el papá de Abraham, y de ahí él baja, que es el norte, la parte norte de Israel, en los países vecinos, y baja entonces a Palestina. Y es en esos 70, teniendo 75 años, donde está ahí la historia o el escrito en Génesis capítulo 12 versículo 1. Ahí es donde Dios le habla. Si quieres lo vemos así mega rápidamente. Génesis 12, 1, y dice ese pasaje que el Señor había dicho a Abraham. Nada más que en el hablarle, como que el padre de Abraham responde también ese llamado, y salen todos de ese lugar de mucha idolatría que se llamaba Ur de los Caldeos, en rumbo de donde Dios les iba a decir, a una tierra donde Dios les iba a marcar. O sea, vaya, ellos salieron en fe. Abraham salió en fe, obedeciendo sin tener todo claro, porque así es la fe. La fe no son pasos ciegos, son pasos fundamentados en Jesús y en su palabra, en lo que Él nos ha hablado. Entonces, Él fundamentado en eso, antes de que viniera la ley, la ley viene hasta más o menos unos 500, 400 años después, más o menos unos 500 años después, viene la ley, y es cuando Dios establece muchas cosas ya por escrito. Pero antes de eso, Abraham se movía, vaya, vamos a decirlo así, en su instinto de escuchar a Dios. Ahora, el instinto de Abraham de escuchar a Dios no es porque Dios se le apareció. Dios se le aparece después en su vida. Estos primeros movimientos, estos movimientos antiguos, eran los movimientos de un creyente como tú y como yo, que se avienta en fe. Dios le había dicho a Abraham, hasta aquí no se le ha aparecido, se le aparece más adelante. Y entonces ya es clara la indicación de Dios en cuanto a algunas cosas. Pero aquí, y confirmando lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo ampara esta actitud de Abraham de salir en fe hacia donde Dios le está llamando, sin tener claras muchas cosas. Entonces es lo primero que pasa. Salen a los 75 años. La Biblia nos dice que Sara, su esposa, era estéril, y Dios estaba esperando, porque en esto que vamos a leer aquí les da una promesa grandísima. Y dice: pero el Señor le había dicho a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una nación grande. Entonces aquí empieza el contraste mental, ¿verdad? Porque Dios le está hablando, haré de ti una nación grande, pero voltea a ver a Sara y pues estéril. Y no nada más estéril, vamos a ver más adelante que se le empieza a poner viejita, y él se empieza a poner también viejito. Entonces vamos viendo como una serie de cosas que pegan a nuestra mente, y nos empieza a hablar un poquito en cuanto a lo que significa caminar en fe y caminar en gracia. Entonces sigue diciendo esta promesa: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante nos dice la Biblia que en tu simiente, o sea, Pablo especifica, en ti significa tu simiente. Esa simiente iba a ser Cristo. En él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa es la promesa que le da. 75 años, salen a lo desconocido, a algo nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han hecho así un paso de fe. Yo he tomado varios de ese tipo en mi vida, aventándome a cosas que no tengo seguridad, en muchos eventos, en economía, en cosas, y Dios me ha sorprendido de una forma sobrenatural. Me acuerdo, nosotros éramos pastores de jóvenes hace como 20 años de eso, ¿verdad? Hace muchos años. Y estábamos mi esposa y yo por entrar al cine un día. Sí, el pastor va al cine, no pasa nada, tranquilos. Estábamos por entrar al cine,
y de verdad fue como si Dios me partió la cabeza con una visión de algo que yo tenía que hacer en los próximos años. Y fue, no nada más fue una visión, sino que es como si Dios me hubiera puesto un manual de cómo empezar paso por paso en un momento. Me acuerdo que ahí le compartí a mi esposa, mis hijos estaban chiquitos, bueno, creo que nada más mi hija estaba nacida, Isaac todavía no nacía, y empezamos a movernos en un ministerio que durante 10 años no tuvimos sueldo, no tuvimos una entrada fija. Cualquiera que hubiera escuchado eso era una locura. Ahora me encuentro a jóvenes que viajaron conmigo, que ya son mayores, ya están grandes, y me decían: ¿cómo mis papás me dejaron ir de viaje misionero contigo si tú tenías 28 años cuando empezaste ese ministerio? Y no había celulares, bueno, sí había celulares, pero no había esa comunicación como ahora de WhatsApp y cosas así. Y nos aventamos en fe, y Dios hizo cosas. Mira, yo me podría tardar varios días en decirte milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, de puertas que Dios abrió, manera que Dios proveyó, accidentes que Dios nos guardó, enfermedades que Dios nos guardó, porque así es el mundo de fe. Y a veces uno pone su vista en algo pensando: aquí me va a ir muy bien, pero Dios se saca por la tangente algunas cosas y dice: no va a ser por ahí, va a ser por acá. Y hemos aprendido en el pasar por fuego eso a lo largo de nuestras vidas. En realidad sale Abraham de esa manera, pero todo trabajo de fe es complicado. Todo trabajo de fe tiene sus momentos difíciles. Y a los 85 años, 10 años después, pues ya de 75, 85, ya se le nota al Señor, ¿verdad? Y deja tú eso, también se le nota a la señora Sara. Ya, o sea, si a los 65 tenía toda la vida de ser estéril, pues a los 75 más estéril. Y Sara, apurada, le dice: pues híjole, Abraham, o sea, creo también como tú en la promesa que Dios nos ha dado, pero no veo cómo. Entonces, ¿qué te parece si agarras a Agar? Agar, tienes que conocer la historia, lee por favor todo, pero es el resultado, o es una ofrenda. Suena muy mal esto, pero es una ofrenda que le dan a Abraham cuando va a Egipto, y se trae a Agar como esclava, como sierva. Y entonces a los 85 años de Abraham, 75 de Sara, se impacienta Sara y le sugiere a Abraham que tome a Agar, la esclava egipcia, por mujer. Y si bien era legal en esa sociedad, nunca fue el plan ni la voluntad de Dios. Nunca fue. Eso está en Génesis capítulo 16. Cuando Abraham tiene 86 años, pues Agar se embaraza, ya tiene a su hijo que le ponen Ismael, y Sara se pone celosa porque Agar, pues jovencita, imagínatela así, Sara ya así media arrugadita, pues, con sus años, y la Agar chapeada, ya sabes, ¿no? O sea, era muy distinto. Entonces Agar agarra esta actitud pues un poco soberbia y empieza a presumir al Ismael delante de la señora Sara, y le causa un conflicto, le trae algo terrible al corazón. Y vamos viendo cómo se pone aquí una situación muy difícil, se pone la cosa muy difícil entre Agar, Sara, y a final de cuentas Sara corre a la esclava de la casa. Dios le tiene que hablar ahí a Abraham para decirle: tranquilo, yo me voy a encargar de ella, no te preocupes, esto es algo que yo estoy permitiendo. Ahí está en Génesis capítulo 16. 86 años, a los 99 años de Abraham. Ahora sí, el Nuevo Testamento nos dice que a los 99 años Abraham ya estaba como muerto. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, que estaba como muerto. Eso significa que estaba esperando la muerte. Ahora sí, él ya no tenía esperanza de tener hijos. Creo que Sara lo apura porque a los 75 años, pues como quiera, Abraham, viniendo de una familia fuerte, de una línea semítica, todavía tenía cierta fuerza, todavía podía engendrar un hijo. Engendran al hijo por medio de Agar, pero a los 99 años, ahora sí, Abraham ya
no albergaba esperanza alguna de poder tener hijos. Y Sara menos, pues Sara con 90 años, pues menos. Y justo eso estaba esperando Dios, que ellos llegaran al punto clímax de muerte para hacer un milagro, para que viniera el hijo de la promesa, no como resultado de un esfuerzo humano, de un apurarse humano, de quiero ayudarle a Dios, es que yo le voy a echar la mano, es que yo lo voy a hacer así. No, esperó al punto de muerte de ambos para entonces, ahora sí, aparecerse delante de él y fortalecerlo para que viniera el hijo de la promesa. Eso a los 99 años, a los 100 años nace ese hijo, o sea, Isaac. Isaac de hecho significa risa, eso significa Isaac, risa. ¿Por qué? Porque cuando el ángel viene y le anuncia a Abraham, y Sara está acá supervisando la cocinada, ¿verdad?, que estaban ofreciendo estos ángeles, entre los cuales también viene pues el ángel del Señor, y algunos dicen que es el mismo Cristo. Bueno, cuando están ahí, están comiendo, Sara está del otro lado de la tienda, pues cortinas delgaditas, y estos ángeles le dicen: vas a tener un hijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Sara se ríe. Imagínate la escena, la viejita. Sí, había un espejo a este lado y se ve y dice, tú encorvada así ya. Y la risa le sale de lo que tú quieras, ¿verdad? Menos fe. Y después el ángel se encuentra con ella y le dice: ¿tú te reíste? No, ella se excusa: no me reí. Sí te reíste. Y para que veas el poder de Dios, vas a tener un hijo, lo vas a cargar. A los 103 años de Abraham, estamos aquí revisando la edad de Abraham, 103 años tiene cuando Sara desteta a la criatura. O sea, era cuando las mamás hacían toda una fiesta, cuando el hijo dejaban de darles la leche materna, hacían toda una fiesta. Pero ya para ese entonces Ismael tenía una edad, todavía no los corren de casa. Dios le detiene a Sara y detiene a Abraham de correrla de casa, y se hace un tremendo conflicto porque Ismael todo el tiempo está molestando a Isaac, siendo Isaac un niño de 3 años, 4 años, 5 años, si es que nos fallan ahí los cálculos de las edades. Ismael, ya siendo un adolescente, lo molesta y le jala el pelo y le quita la comida y le avienta las cosas, y esto ahora sí ya hace que se hace insoportable la situación, y tiene que salir ahora sí Agar de ese lugar. Y entonces aquí Pablo usa estos eventos en la vida de Abraham para alegóricamente comparar la gracia y la ley. Porque Abraham y sus 2 mujeres y sus 2 hijos representan 2 realidades espirituales, y la relación entre ellos nos es de mucha enseñanza. Vamos a leer los siguientes versículos de Gálatas 4, versículos 25 al 27. Dice: pero Agar es el monte Sinaí en Arabia. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Y corresponde a la Jerusalén actual, y esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hablando de Sara, hablando de esta mujer. Ahora, yo te hice un pequeño cuadro, creo que ahí lo tienen ya listo el cuadro para ponerlo, donde nos especifica un poquito más cómo es esto. El antiguo pacto es la ley. El nuevo pacto su precepto es bajo la gracia. Agar es la representación del antiguo pacto, y lo que nos dice aquí 4 veces se menciona de ella es que es una esclava, y Sara es libre, porque eso es la diferencia entre uno y otro, es eso. La gracia te trae libertad, y lo que Pablo está argumentando con los Gálatas es que regresar a los esfuerzos humanos o a la ley es regresar a la esclavitud del que dirán, de las cosas, de la condenación de hacer o no hacer ciertas cosas, por la culpabilidad y la condenación que eso genera, etcétera. Ismael es concebido en los esfuerzos humanos y representa la carne, e Isaac es concebido milagrosamente
como tú y yo nacimos en Cristo. Todo creyente en Cristo tuvo que haber sido concebido espiritualmente por el Espíritu milagrosamente. Esta no es una obra de un hombre, no es que el pastor fulano era muy bueno y aquel persona hizo algo. No, esto, el que tú hayas nacido de nuevo es una obra del Espíritu. Y Jerusalén terrenal, Pablo dice en este versículo que acabamos de leer, es la esclavitud. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a llevar sacrificios, estaban sujetos a todo este tipo de cosas que pedían la ley, no podían desligarse de eso en ese tiempo. Pero la Jerusalén celestial, hablando del reino, ahorita cantábamos, tuyo es el reino, el poder y la gloria, es la libertad que tenemos nosotros. O sea, vaya, tú puedes llegar al cielo sin visitar Jerusalén una vez en tu vida. Ojalá y vayas, ¿verdad? Mi deseo es que tú vayas, porque está padrísimo, y si puedes hacer un tour sería muy bueno. Pero si no vas, no te preocupes, porque la Jerusalén celestial, o sea, su reino está establecido en tu corazón. Entonces Isaac representa al creyente en varias cosas. Fíjate, nació en el poder de Dios, en el poder de Dios, como tú y yo tuvimos que haber nacido en el poder de Dios. O sea, Abraham y Sara no tuvieron gloria en el asunto. Como cuando ves a los niños que nacen de sus papás jóvenes, está bien bonito, mira, qué bárbaro, se parece a quién sabe qué. Ellos de plano los veían a los viejitos, que bueno, Dios les reanimó para poder, por algunos años más, poder criar a Isaac. Pero eran unos viejitos, los cuales era algo de Dios que ellos necesitaban para poder para poder salir adelante con la crianza de su hijo. Número 2, Isaac representa gozo. Isaac trajo gozo, como la salvación representa gozo. Dice la Biblia que cuando alguien se entrega a Cristo, hay gozo en los cielos, se alegran, hay fiesta en los cielos. Dice la palabra eso, hay fiesta. Cuando alguien se entrega a Cristo, hay fiesta. Cuando nosotros escuchamos de alguien que se entrega a Cristo, es como que, pues, qué bueno, trajo un ánimo nuevo, y no era el hijo del esfuerzo humano, era algo espiritual, algo que Dios hizo. Creció, y la Biblia nos dice, y fue destetado. Creció y fue destetado. Habla de la vida del creyente hacia la madurez. Se dejan atrás las cosas de los niños y va avanzando el creyente a la madurez. Seguimos con un corazón sensible como de niños, pero hay que avanzar a la madurez. Pablo lo dice en Corintios: cuando yo era niño hacía cosas de niño, mas cuando fui hombre empecé a pensar como hombre, a hacer cosas como hombre. Hay gente que vive como niños toda su vida, cristianos que toda su vida no crecen, no avanzan, no maduran. Sin embargo, hay que avanzar, hay que crecer. Cuarto, y muy importante, Isaac fue perseguido, fue molestado por Ismael. ¿Por qué? Porque esta es una figura de lo que pasa cuando alguien nace de nuevo. La carne siempre tratará de apoderarse de ti. La carne su intención será que tú no avances, que tú no crezcas. La carne tratará de anclarte al pasado. Pero si nosotros vamos entendiendo nuestros propósitos en Dios, vamos entendiendo que tenemos una esperanza, que nos espera una Jerusalén celestial. Yo lo decía en la clase de Filipenses que estoy dando los sábados con los intensivos. Yo les decía, el creyente vive al revés de cómo se maneja el tiempo actualmente. El tiempo nosotros lo manejamos pasado, presente y futuro, pero el creyente es al revés. Lo que nos motiva es el futuro, es lo que viene. Lo que viene define nuestro presente, y una vez definido nuestro presente ponemos en lugar nuestro pasado. Pero el que no ha entendido eso vive por su pasado altera su presente y su futuro es incierto, porque no tiene confianza en la esperanza que hay en Cristo Jesús, que hay en su gracia. Y esa es la realidad. Ismael molestaba, representa la carne que causó problemas a Isaac, y representa que Isaac representa a la persona nacida de nuevo, nacida del Espíritu. Así como la vieja naturaleza nos da problemas de vez en cuando, y las personas que no se alegran de la decisión por Cristo que tú has tomado también te van a molestar, te van a decir eres un fanático, te están limpiando la cabeza, y siempre será la tentación de regresar
atrás, de volver atrás, pero no vuelvas atrás. Tómate el evangelio de la gracia. No vuelvas a los esfuerzos humanos. Es lo peor que podemos hacer. Hay tantas escrituras que te podría dar. Ahorita así de la punta de la mente se me viene Hebreos, el último pasaje del capítulo 4 dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Esa es nuestra esperanza, ahí está nuestro futuro. Y bueno, se me acabó el tiempo y obviamente quiero decirte, nada más leemos estos últimos versículos y hago aquí unos comentarios. Versículo 28 dice: así que hermanos, nosotros, fíjate, Pablo en esta actitud como padre les dice hermanos, nosotros. Ellos siguen siendo creyentes. ¿Puede seguir alguien siendo creyente y regresar a los esfuerzos de la carne? Claro que sí, claro que sí. Es como yo te decía la semana pasada, ellos estaban en la Universidad de la Gracia y se regresaron a la primaria de los esfuerzos humanos de la ley. Claro que sí. Hay gente que es seducida y es tomada con doctrinas raras, judaizantes, algunas rayan en lo herético, y es regresar a hacer las cosas de cierta forma, de cierta manera. Y bueno, eso hay que tener cuidado. Pero aquí les habla: hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La Biblia dice que tú eres hijo de Abraham. Somos hijos de Dios, obviamente, pero se usa el ejemplo de Abraham antes de la ley para hacer entender que nosotros nos relacionamos con Cristo, nos relacionamos con lo eterno cuando, como Abraham antes de la ley, caminó en fe. Caminó en fe sin tener un escrito al cual él ver, al cual observar. Nosotros ya tenemos la Biblia, pero él no veía ningún escrito. Él simplemente se movió en fe. Se movió en fe. Por eso alguien que ha nacido de nuevo, aunque no haya leído la Biblia ya está impresa en su corazón. El Espíritu Santo, antes de que empiece a tener entendimiento, revelación, conocimiento de la palabra, ya le está hablando. Por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu, porque cuando no escuchamos la voz del Espíritu, nos movemos en la carne. Vaya, sigo leyendo para terminar. Dice: pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué es lo que está diciendo en esta alegoría? ¿Está siendo Pablo injusto? ¿Está haciendo él un juicio en cuanto a racismo? No. Él está haciendo una alegoría para decir que nosotros tenemos que correr la carne en nuestras vidas. Tenemos que trabajar en nuestros corazones en respuesta al amor del Padre, el amor de Dios, para que tú y yo podamos responder en fe a lo que nos habla Dios por medio de su palabra. Entonces Agar pues fue la segunda esposa, no fue la esposa original fue la primera que tuvo hijo, pero no fue la esposa original. La esposa original fue Sara. Como un ejemplo nos lo pone Pablo de que primero fue la gracia y después fue la ley. Porque hay quienes toman ciertos argumentos para rechazar ciertas conductas que tienen que ver con la gracia, diciendo: es que está en el Antiguo Testamento. Yo nomás quiero decirte algo: no todo lo que está en el Antiguo Testamento es ley. Hay mucha gracia, hay mucho Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento por medio de los ojos de la fe, que es lo que nos está diciendo en lo que estamos leyendo aquí. Entonces, la historia de Abraham, sus dos esposas o sus dos mujeres y sus dos hijos, es la prueba bíblica de que es imposible vivir en la gracia y en los esfuerzos humanos. Esto es lo que Pablo nos está enseñando en estos pasajes. El legalismo en realidad trae esterilidad. Si deseamos vivir
en estos dos mensajes, esterilidad es lo que va a resultar, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Te pongo de pie nada más para que descanses un momento de la silla dura, pero ahorita te vuelves a sentar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos ha alcanzado. Tú has hecho un milagro al alcanzar mi vida, mi corazón. Hay muchas cosas en mí, hay mucho Agar en mí y mucho Ismael en mí, pero he nacido en la fe, he nacido de una forma sobrenatural. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas vida, luz, gozo, como cuando llegó ese bebé a los brazos de esos padres mayores, ancianos. Que traigas gozo, que traigas alegría, que traigas paz, que traigas visión, esperanza de lo que ha de venir por delante. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.